Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Si usted va a salir de su casa en algún momento, puede seguir la señal del programa a través de Radio Visión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, la 90.9 en la capital industrial del país, San Pedro Sula, 93.5 en la zona central, 90.3 en Choluteca y la 105.5 en el litoral atlántico. Como decían en la introducción, se han registrado cifras históricas de migrantes extranjeros que están pasando por Honduras rumbo a Estados Unidos, y hablaba aquí con mis invitados internamente que por suerte Honduras quitó un pago que les hacían hace un par de años. Creo que empezaba el gobierno de doña Xiomara Castro y la administración del director de migración, don Alan Alvarenga. Por cierto, voy a saludarlos. Aquí está el director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración, el abogado Alan Alvarenga. Bienvenido, abogado. Buenos días a todo el auditorio de este importante foro televisivo, todo el pueblo hondureño que nos está sintonizando el día de hoy y a todos los invitados para poder hablar sobre esta temática tan importante como es la migración. Gracias. También está don Arnulfo Sevilla, abogado analista en migración de CIPRODE. Abogado. Hola, buen día, mucho gusto compartiendo con ustedes. La migración es un tema bastante importante que nos requiere sentarnos y discutir. Tener este espacio es bastante enriquecedor para que la población conozca más de mano qué pasa con los migrantes. Gracias al doctor Marco Tinoco, sociólogo, con el que vamos a abordar este tema. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias licenciado Raúl Valladares, a Canal 11 por invitarnos a reflexionar sobre toda la problemática y especialmente el tema de migración. Gracias. Jan Quiroz, gerente de movilidad humana de Visión Mundial. Jan. Muy buenos días, gracias licenciado Valladares por la invitación. Realmente para nosotros como World Vision es una problemática bastante fuerte, sobre todo por el número de niños y niños también que están transitando acá en Honduras y que es no solamente es realmente una asistencia humanitaria fuerte que desde la CENAF se requiere también una atención primordial. El padre Francisco, director de Casa Migrante de Guatemala, también está esta mañana con nosotros. Padre, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir con ustedes la realidad migratoria desde nuestra Casa del Migrante aquí en Ciudad de Guatemala. Y me da mucho gusto poder compartir también con todos los panelistas y con todos los que nos están oyendo. Gracias. Jan, gerente de movilidad humana de Visión Mundial. ¿Cuál es la proyección de migrantes? ¿Qué piensa usted de cómo ha aumentado esto de la migración por Honduras? Se ha visto un aumento bastante fuerte, es casi el doble incluso en relación con las cifras del año pasado. World Vision tiene lo que es el sistema de información móvil, SIM, que está en las zonas fronterizas, y el año pasado atendió aproximadamente 195,000 personas, 88 nacionalidades, y este año ya vamos casi más de los 150,000 personas atendidas. Eso implica que eso es un registro interno que tiene 150,000 personas, pero eso es un registro interno que tiene, no todos llegan al sistema de información móvil. Los datos oficiales del Instituto Nacional de Migración registran un número mucho mayor, pero seguimos viendo también que las nacionalidades que van en aumento, que van aumentando día a día son las haitianas, los cubanos y los ecuatorianos. Entonces que casi un doble, un triple entre una y otra nacionalidades con respecto a lo que es el año anterior. Y de toda esta población, aproximadamente un 28-32% son población de niños y niñas adolescentes que están transitando en nuestro país. Sí, yo decía, Alan, que cuando tú decidiste quitar y con la autorización de la presidenta, ese cobro fue muy bueno. 150,000 personas, con lo que me está diciendo Jan, 150,000 personas el Estadio Maracaná o el Estadio Azteca lleno y otro gran pedazo lleno, con 50,000 más. Para los que entienden de fútbol, la inmensidad de personas que han transitado. Alan. Sí, mire, primero establecer, Raúl, que nosotros como Estado nunca hemos revivido de nuestra responsabilidad. En tal sentido,
tenemos uno de los sistemas más avanzados de toda la región para el registro de las personas. Nosotros no trabajamos con estimaciones, sino que trabajamos con números reales que representan cada persona que hace su control migratorio una vez ingresando al país. Ya lo que llevamos en este 2024, nuestra cifra va alcanzando ya los 211,000 personas que han ingresado al territorio nacional de manera irregular, recibiendo su amnistía migratoria. Una decisión que tomó la presidenta con el Congreso Nacional para poder eximir a las personas de un pago de alrededor de $250 por persona por haber ingresado al territorio nacional de manera irregular. En tal sentido, como Estado de Honduras, hemos asumido nuestra responsabilidad, hemos aumentado nuestras capacidades. Yo le comentaba a Raúl hace algunos cuantos meses que cuando llegamos a Migración en Danlí, había una oficina con 3 computadoras, 6 personas, y eso era la presencia de Migración. Ahora contamos con un personal arriba de las 100 personas para poder dar respuesta efectiva a estos grandes números que hemos registrado y que han venido en aumento desde el 2022, 2023 y 2024. Para dar también un pequeño contexto, en el 2022 cerramos el año con 188,000 migrantes de diferentes nacionalidades. El año pasado se incrementó este número más del doble y llegamos a una cifra histórica de 545,000. Y pues este año ya llevamos alrededor de 211,000 personas y nuestra proyección es que este año vamos a cerrar similar o mayor que el 2023. 2023. Abogado Sevilla, ¿qué piensa de todo eso? Pues fíjese que esto ya lo veíamos venir. Desde sociedad civil tuvimos la oportunidad de estar acompañando en la frontera con Panamá y Guatemala, y la cantidad de personas que ellos nos comentaban que venían en este transcurso en la ruta migratoria era alrededor de 400,000 migrantes, que hasta el momento han ido llegando al territorio nacional, han buscado otra ruta, muchos se han regresado. Entonces sí es bastante preocupante. Y vemos a bien los trabajos que ha tenido el Instituto Nacional de Migración. Vemos a bien que ha hecho un esfuerzo muy importante para dar una solución que es un reto que se han encontrado, un reto que antes no existía. Sabíamos que había influencia de personas que pasaban por el territorio nacional, pero no en estas cantidades, no en estos grandes grupos. Entonces vemos que el trabajo que se está haciendo está bien. Sabemos que tenemos que sumar esfuerzos, trabajar unidamente entre todas las secretarías del Estado para dar este apoyo y dar este beneficio a la población que está transitando por el territorio nacional, porque sabemos que ellos no quieren quedarse en Honduras, ellos quieren pasar, su ruta es llegar a Estados Unidos, llegar a México, no se quieren quedar en Honduras. Entonces Honduras, como Estado hondureño, tenemos que buscar la forma de cómo darles ese apoyo, porque estas personas, muchos son migrantes, muchas son personas que van huyendo, muchas son personas desplazadas que necesitan este apoyo más que una persona que migra como tal, sino como esta persona que va huyendo, que va salvaguardando su vida, que va buscando un sueño americano. Sí, antes de ir con el padre Francisco y el doctor Tinoco, quiero que Alan recuerde, las cosas buenas también hay que valorarlas. Migración que dirige Alan hizo un lugar más digno para los migrantes que entran a Honduras por el oriente del país. ¿Así fue, no? Sí, el 25 de junio vamos a contar con la presencia de la presidenta para hacer la inauguración ya de la última etapa del Centro de Atención al Migrante Irregular. Y para poder contestarle también al abogado, en efecto, nosotros nos preparamos para esto. No estamos actuando de manera reactiva. Sabíamos de estos números y del crecimiento de la movilidad humana, y es por eso que hemos tomado todas estas decisiones para ir aumentando las capacidades del instituto para que no nos agarrara de sorpresa. Pues ya esto lo hemos venido platicando con sociedad civil, con la cooperación, con la licenciada Ian, también en su momento, pues de que los números iban a ir incrementando, y por tal razón también, Raúl, hemos ido incrementando también nuestra capacidad como Estado para dar respuesta. Puede ser que recibir a una persona o recibir a 500,000 de personas, y nuestra responsabilidad siempre va a ser atender de una manera digna, garantizando la seguridad de cada una de estas personas. Y la otra cuestión, solo para culminar en esta parte, es que no estamos escondiendo datos. Estamos siendo muy transparentes con toda la sociedad para poder dar esa respuesta y esa información a la sociedad de lo que está pasando en Honduras. El Estado de Honduras está asumiendo su rol histórico para el abordaje de esta migración con ese enfoque que le da la presidenta Iris Xiomara Castro de
enfoque humanista, un enfoque de derechos humanos. Hemos cambiado una política que estaba meramente basada en el tema de seguridad a un enfoque y a una política de protección al migrante. No aplicamos política de contención, aplicamos política de protección a las personas. Padre Francisco, usted es el director de Casa Migrante de Guatemala. Si nos cuenta las experiencias de la importancia de ese centro que usted está dirigiendo y que tanto ayuda a los migrantes. Sí, nosotros aquí en la ciudad de Guatemala, en nuestra Casa del Migrante Scalabrini, estamos viviendo, experimentando lo mismo que están comentando los amigos allá ustedes. Nosotros también hemos experimentado en este primer trimestre del año un incremento de la población migrante y, por supuesto, desde nuestra casa, dando hospitalidad y una asistencia integral a las personas que llegan. Nos damos cuenta cómo sí, este flujo migratorio se está incrementando y tristemente también está teniendo siempre más un perfil de personas vulnerables. Estoy hablando de niños, niñas, mujeres embarazadas, situaciones así donde nuestro tipo de asistencia se ha visto bastante retado y exigido y desafiado en estos tiempos. Gracias a Dios se ha podido responder, creemos, de manera bastante suficiente, aunque en estos últimos semanas tengo que confesar que el fenómeno nos está rebasando en el sentido de que la capacidad de la casa, que es la única aquí en la ciudad de Guatemala, específica para migrantes o refugiados, prácticamente se ve rebasada todas las noches en su capacidad. Y esto no sabemos cuándo termina, no sabemos cuándo tendrá fin, pero sí la situación está empeorando siempre más. Y bueno, eso es un poco la realidad que estamos experimentando y lo que ustedes dicen de allá de Honduras se está reflejando también aquí. Dígame, ¿cuál es la capacidad de la casa? ¿Reciben fondos del gobierno? ¿Cómo hace? No es fácil esa labor que usted desarrolla ahí en la Casa del Migrante en Ciudad Guatemala. Y nosotros fondos del gobierno no recibimos. Lo que nosotros podemos hacer y ofrecer es fruto de la caridad de la gente, de la ciudadanía, de las comunidades, de ayudas de comunidades del extranjero, de algunas instituciones internacionales que nos están, fundaciones que nos están apoyando. Y esto es lo que da, digamos, la posibilidad de poder ofrecer todos los días. El año pasado fueron 32.000 personas hospedadas en una casa que tiene capacidad para 80 personas. Podemos extenderla hasta 100 en algunos momentos, en algunas noches, cuando vemos que, digamos, varios son niños, entonces, digamos, un poco más, pero sí está un poco la capacidad de todos los días, ¿no? Y en lo que va del año, yo decía, realmente es asombrante porque en lo que va del año ya hemos llegado a 13.000, algo más que 13.000 personas hospedadas y creemos entonces en comparación con el año anterior, 2023, la situación siempre se está, digamos, agravando siempre más en el sentido de presencia numérica y, como decía anteriormente, también de vulnerabilidad de las personas que están llegando. Gracias. Doctor Tinoco, ¿cómo analiza esto? Bueno, para empezar, creo que estamos ante casi una crisis humanitaria, ¿no? Por la cantidad de personas, porque ningún estado está preparado para hacerle frente a esa cantidad de personas que llegan al país. Ningún estado, me refiero, que ni México, que es un estado grande, Guatemala, ningún otro país está preparado para recibir tantas personas, porque hay que construir una serie de infraestructuras y de servicios que son necesarios para atender esas personas, ¿no? Creo que es importante lo que está haciendo el Instituto Nacional de Migración en Honduras, porque está registrando, es decir, está identificando a las personas y eso es importante, porque en otro momento ni se registraban esas personas. Y si se registran esas personas, hay menos riesgo que esas personas se vayan por puntos ciegos y que puedan estar más en peligro. Digamos que en este momento Honduras está asumiendo algo de la tutela de los derechos de esas personas que están en riesgo, sobre todo porque hay personas como niños
jóvenes. Un dato curioso es que miraba que los datos que tiene el Instituto de Migración entre el año 2023 y 2024 han pasado por Honduras más de 124,000 jóvenes, ¿sí? Y esto lo que nos dice es cómo de alguna manera ciertos proyectos políticos en América del Sur pues no están dando soluciones a estos problemas para que estas personas puedan, se vean obligadas a migrar, ¿no? Dentro de esos factores se repite normalmente el factor de la violencia, la falta de empleo, pero es que en los últimos años tenemos otros factores que hacen más compleja, digamos, esta realidad. Y uno ha sido que los estados de América Latina no se han podido recuperar económicamente de la pandemia. La pandemia tuvo un impacto muy fuerte en los países de América Latina, ¿no? Y el otro factor que se va añadiendo es el factor del cambio climático. Es decir, ya hay estudios que muestran cómo el cambio climático, que todos los estamos sintiendo con estas altas temperaturas, ¿no? Las sequías, ¿no? La falta de producción de alimentos, la inseguridad alimentaria, ¿verdad? Y digamos, la poca viabilidad de reactivar el sector agrícola en todos los países de América Latina. Y sobre todo, creo que en este momento ya no podemos seguir enfocando los problemas desde lo negativo, ¿no? Si enfocamos los problemas desde lo negativo, no vamos a enfocarnos en las propuestas de solución. Entonces, hace falta ir construyendo esos espacios de convivencia democrática, esos espacios de paz, ¿verdad? Para que las personas puedan arraigarse en sus territorios y no tengan necesidad de viajar a otro país donde la vida está en peligro, ¿no? Entonces, y eso pasa por transformar la estructura económica. Es decir, casi todos los gobiernos pueden hacer políticas sociales, pueden dar asistencia a las personas que tienen ciertas carencias, pero si no se transforma el modelo económico que genera muy pocos empleos, entonces el problema va a persistir, ¿verdad? Y no es un tema solo de desempleo, es un tema también de la carrera del consumo, porque la gente quiere vivir mejor, ¿verdad? Aunque nosotros hablamos del buen vivir, que es vivir bien, que no es lo mismo que vivir mejor, porque vivir mejor es la carrera del consumo, que la gente quiere consumir marcas y quiere consumir productos que no necesita, ¿no? Y se generan en esta sociedad global la expectativa, ¿verdad?, de que en América del Norte va a encontrar mayor nivel de consumo, ¿verdad?, mayor bienestar, y cuando lo que encuentra es la muerte en el camino, ¿no? Entonces, ¿cómo ir buscando, ¿verdad?, propuestas desde lo positivo? Por ejemplo, podríamos empezar a pensar qué nos traen los migrantes, ¿no? Las personas que vienen de América del Sur, traen su cultura, ¿sí? Entonces, traen toda su cultura. Entonces, ¿cómo hacemos también un encuentro de culturas y empezamos a construir? Pero no es solo del Estado, porque el Estado tiene que atender las necesidades de los nacionales y tantas situaciones que tiene que resolver. Entonces, quiere decir que debe involucrarse la sociedad entera, ¿verdad?, los empresarios y todos los sectores de la sociedad, y que cada uno haga su responsabilidad, porque es muy fácil decirle al gobierno, mire, haga esto, sí, pero ¿y yo qué estoy haciendo? ¿Sí? Entonces ya basta de siempre trasladarle el problema a los demás sin que todos los sectores como sociedad hagamos algo, ¿no? Yo trabajo en la universidad y tengo entendido que el Instituto de Migración quiere construir un centro, ¿verdad?, de investigación para generar propuestas y darle soluciones a estos problemas. Entonces, no podemos, tenemos que empezar a investigar todos estos problemas para prever futuros problemas, porque
sí, aquí el abogado dice, ya lo veíamos venir, ¿verdad? Entonces, igual estamos viendo que está todo el tema del cambio climático, pero tenemos que ya estar actuando, ¿no? Entonces, en función de las soluciones, ya esa visión negativa de los problemas, yo creo que ya cansamos, ¿no? Porque dice, no, aquí viene a hablar solo de los problemas, pero ¿y dónde están las soluciones? Entonces, creo que, en resumen, quiero decir que hay una gran cantidad de factores que han generado esta casi crisis humanitaria en el país, porque Honduras se ha convertido no solo en expulsor de personas, sino en un país receptor, ¿no? Y con pocos recursos, ¿verdad? Y con poco presupuesto para atender esa gran cantidad de personas que vienen sobre todo de América del Sur. Bueno, hace varios años no pasaba. ¿Cuándo empezó esto? ¿Cuándo ya empezó usted a ver que no era normal la cantidad de migrantes que comenzaban a pasar por Honduras? Es que empezó hace más o menos unos 8 años, que empezó en el lado del sur, allá en Choluteca, que no fue tan mediático, digamos, pero sí hubo un aumento. Luego se trasladó, digamos, ahí se pusieron algún tema de medidas. Por eso lo que dijo el licenciado Alan Alvarenga es muy cierto. Más migración ahorita, más que tomar medidas de temas de seguridad, ha sido el tema de la protección al migrante. Y esto ha generado también que las personas, como bien decía, la persona que me antecedió, estén pasando por los puntos de fronterizos adecuados y no por puntos ciegos que los pone en mucho mayor vulnerabilidad. Luego esto pasó en Trojes, que ahí sí fue una cuestión de asistencia humanitaria bastante fuerte, porque no estaba preparado Trojes para poder atender esto. Migración tampoco estaba ahí tan fuertemente, pero a medida que esto fue avanzando, hay que reconocer que el Instituto Nacional de Migración fue tomando medidas más que reactivas, creo que súper pensadas para ver un problema que se venía a futuro de todo el aumento de estas personas. También nosotros como World Vision reconocemos que el gobierno también ha estado anuente al tema, por ejemplo, de la amnistía, que fue todo un proceso que se inició desde sociedad civil, pero al cual Instituto Nacional de Migración estuvo anuente y ya no se está haciendo ese cobro. El hecho también de poder hacer las coordinaciones para que esta atención sea integral, porque esto no solamente es un problema de gobierno, es un problema de Estado, es donde todos debemos de estar totalmente involucrados. Ahorita Instituto Nacional de Migración, World Vision y el ACNUR va a profundizar en una campaña que es un llamado a la solidaridad, que es aquí en mi tierra yo te ayudo. También como nosotros, los hondureños y los hondureños, desde nuestras pulperías, desde nuestro car wash, desde nuestro restaurante, desde nuestros hoteles, cobramos lo justo, cobramos justamente lo que le estamos cobrando a un hondureño y hondureña que está pasando ahí, y no estamos doblando ni triplicando los precios, el tema del transporte, etcétera. Y cómo poder ser solidarios, incluso de dar simplemente hasta una bolsa de agua, que eso podría salvar y nutrir realmente a un niño. Para nosotros como World Vision, toda la población del flujo migratorio que está transitando en Honduras es vulnerable, pero sobre todo y más vulnerable, y se vuelve mucha mayor preocupación el tema de los niños y niñas. Y esto tiene que ser acciones conjuntas desde la Secretaría de la Niñez, la Adolescencia y la Familia, porque es responsabilidad del Estado de Honduras. ¿Es cierto que hay gente que pasa con 3 niños? Con 3, con 4 niños, son familias enteras. Y lamentablemente también se ha logrado incluso hasta detectar de que hay adolescentes, sobre todo en edad, que están con otras personas, pero que no van acompañadas con un tutor o tutora o un cuidador realmente formal. Y esto aquí es donde la Secretaría de la Niñez, la Adolescencia y Familia sí debe de estar al pendiente para evitar cualquier tipo de vulneración de derechos y remitir a las autoridades competentes en caso que corresponda y se llegue a presumir que haya algún tipo de delito frente a estos niños y niñas. ¿Abogado Alvarenga? Sí, lo que dice la licenciada es cierto, no solo es lo que hemos avanzado, pero también lo que nos falta por avanzar. Yo creo que ese es un punto muy importante, licenciada Raúl, respecto al tema de la protección
por el consumo de los migrantes, porque sí hemos recibido bastantes denuncias de cómo gente se aprovecha del tránsito de esta persona, donde un bote, un refresco de soda, se lo venden a 5 o 6 dólares, cuando cuesta en realidad 1 o 2 dólares. Pero sí se han hecho bastantes esfuerzos y bastantes acciones respecto a esto. El Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, que conduce también el comisionado presidente Rafael Barahona, ha hecho una intervención en el tema de las rutas de transporte que movilizan a estos migrantes desde que ingresan al territorio hasta su salida. Además de la intervención integral de otras instituciones, entre ellas CENAF, Derechos Humanos, Secretaría de la Mujer, Ciencia y Tecnología, Instituto Nacional de Migración, Gobernación y Justicia, entre otras, para poder dar una respuesta completa, integral, y dar una efectiva intervención del Estado para poder darle soluciones a todas estas personas. Porque sabemos que esta ruta migratoria, aunque Honduras se ha convertido en un campeón respecto al abordaje de la migración, sabemos que es una tragedia humana durante todo ese trayecto migratorio. Y sabemos que una vez que pasen de Honduras, pues les corresponde, llegan a Guatemala, donde está el padre Francisco, después llegan a México, donde son miles de kilómetros, hasta poder llegar a la frontera, hasta su destino final, donde ahí también están muy vulnerables a cualquier tipo de acto de violencia, a cualquier tipo de delito, el crimen organizado. Yo creo que también eso hay que, y hemos sido nosotros bastante precisos en señalar el tema del combate contra las redes criminales que se están haciendo millonarios con este tema del flujo migratorio. Porque aquí no solo se trata de que las personas, del fenómeno de movilidad humana, se trata de que hay una red internacional que se está lucrando. Y en muchos países se ha convertido más lucrativo el traficar personas que traficar armas o drogas. Y esto también, como Estado de Honduras, hacemos un llamado al Ministerio Público para que también ponga todos los oficios investigativos para poder deducirle la responsabilidad penal a todas estas personas que se estén viendo involucradas en este tipo de acciones, Raúl. Sí, Omar. Bueno, como decía el abogado, pues cuando nosotros platicamos con los migrantes van entrando o migrantes de salida, muchos de ellos reconocen que el territorio nacional les ha dado una buena acogida, los ha atendido bien. Han visto estos 7 días que les da el permiso como 7 días de descanso, donde pueden recuperar, donde pueden tomar fuerzas, donde pueden conseguir un poco de dinero, porque tienen la posibilidad de conseguir dinero aún ellos acá en el territorio nacional para poder continuar su viaje. Conocemos que sí, hay muchas dificultades, sabemos que el tema del... Honduras como firmante del Pacto por una Migración Segura y Ordenada, pues ha estado haciendo su esfuerzo. El año anterior presentaron el informe, un informe basado en derechos humanos, un informe donde se agregó temas bastante importantes y enmarcados en el beneficio de esta población como tal, no tanto basado en la legalidad de un Estado que considera que el que entra a su porción de tierra ya está cometiendo una falta, sino basado en el tema de derecho humano. Sabemos que los migrantes nos dan muchos beneficios, nos dan un beneficio económico, nos dan un beneficio cultural, un beneficio que a veces nosotros no lo estamos aprovechando, pero que nosotros ya lo estamos viendo en las zonas de Danlí, en las zonas de Troje. Vamos a Danlí ahora, vemos muchos venezolanos que han puesto su negocio de arepas, unas arepas deliciosas, se las recomiendo cuando vayan a Danlí. Es una pareja venezolana que se quedó viviendo aquí en Honduras y ellos han puesto su negocio. Entonces así hay muchos casos que nos vamos a encontrar de esta población que se está quedando en el territorio nacional. No todos piden su salvoconducto y salen a los 7 días, muchos se están quedando. Entonces tenemos que estar pendientes también de esta población que se queda, población que no continúa, población que se queda haciendo en el territorio nacional. Sabemos el esfuerzo del gobierno para trabajar el tema de trabajos. Sabemos que desde la OIM, el Instituto Nacional de Migración, en la zona del Paraíso se está buscando la forma de cómo a estos migrantes que no tienen cómo continuar su paso o su camino, se está buscando la forma de cómo poderlos ubicar y que ellos puedan recaudar algún fondo para que puedan continuar con su viaje. Sí, antes de ir con el padre, aquí hay una denuncia, la voy a leer porque tiene sentido, pero todo esto lo produce exactamente lo que estamos hablando. La migración, todos los que están en ese programa que no se hagan los nuevos. Las personas que trasladan a los migrantes se aprovechan. Existe trata de personas y entre los involucrados
está, bueno, el hijo de una alcaldesa del Paraíso tiene flota de buses. Bueno, este se puso vivos y puso la flota de buses, no le está robando a nadie, es mi opinión personal. Flota de buses. Ahora bien, ¿cuántos nuevos ricos hay en tan poco tiempo? Solo con el traslado de los venezolanos. Tienen una aplicación en el celular donde monitorean a cada persona que hasta que llega a Estados Unidos. Mi nombre es Carlos, estoy por el momento aquí en Honduras. ¿Qué hay de eso? No, lo que decía también el abogado, ha habido un derroche económico en toda la zona oriental, en la zona sur del país. Hay gente que... O sea que no todos los migrantes andan quebrados. No, hay migrantes que andan... Nosotros tenemos una broma que los que tienen zapatos lustrados y los que no tienen zapatos lustrados. Porque uno desde que ya puede observar sabe cuál es con qué lleva o con qué fondo cuenta para poder hacer esta ruta migratoria. Y también hemos identificado que ciertas nacionalidades cuentan con más recursos que otras. Pero aquí, Raúl, nosotros como país no hacemos distinción de nacionalidad, sino que tenemos una atención igualitaria sin importar el país de origen o de procedencia de los migrantes, y siempre priorizando pues en las personas que están en mayor grado de vulnerabilidad y que tengan que tener un mayor apoyo. Pues el instituto hace los mayores esfuerzos para poder brindarle una atención mucho más prioritaria, pero en tal sentido hacemos sin distinción, sin importar de dónde venga el migrante, tenemos una atención donde se garantiza su seguridad y el trato digno a cada uno de ellos. Padre, sí, dígame. Sí, solamente quería comentar algo. Es que realmente lo que dice la persona que le escribió es muy cierto. Incluso alguien de Ocotepeque me decía, esta persona antes no tenía ni bicicleta, ahora resulta que tiene hasta 3 buses. Y hasta para ir a cambiar la remesa hay un cobro también, y un cobro excesivo, el cambio del dólar a lempiras. O sea, y eso hay mucha gente, muchos hondureños y hondureñas que lamentablemente nos estamos lucrando de estas personas que están necesitando de nosotros. Por eso para nosotros, como vuelvo a decir, el llamado a la solidaridad dentro de las comunidades, dentro de Honduras, es realmente importante, porque hay cobros excesivos. Y el el gobierno ha tomado algunas medidas, como bien mencionaba el licenciado Alan Alvarenga, con el tema del transporte, pero todavía hay algunos escapes, digamos, que algunas cosas que se están escapando de las manos del gobierno, donde hay que ponerle ojo. Para nosotros el tema de trata de personas, sobre todo en niños y niños no acompañados, es sumamente importante. Insistimos ahí que la Secretaría de la Niñez, la Adolescencia y la Familia juega un papel primordial, la CICES juega un papel primordial. O sea, el gobierno como tal, todo el aparato institucional debe de estar atento para poder brindar realmente una atención integral y proteger a todas estas personas, porque desde que están dentro del territorio de Honduras, es obligación del Estado de Honduras protegerlos a ellos. Y no solamente se trata de la salida, ni de solamente su tránsito, sino que realmente poder proteger su vida y su integridad, e insisto en el tema de los niños y niñas y adolescentes. Padre, ¿es las mismas vivencias allá en Guatemala, Padre Francisco? Sí, nosotros, la verdad que nos da mucho gusto escuchar, digamos, este tipo de implementaciones y de medidas que se están tomando y que se ha tomado, y realmente tenemos que, digamos, darles a conocer de que los migrantes sí hablan muy bien de su paso por Honduras. En general, la gran mayoría ha encontrado facilidades, y seguramente todo lo que están diciendo se refleja en la experiencia que ellos hacen, y será muy distinta a la que pasará en Guatemala y México, tristemente, o que ha pasado, digamos, en Nicaragua, pero sí esto es un hecho, ¿no? Y nos da mucho gusto que este tipo de cultura de la acogida, de la hospitalidad se esté dando, digamos, a distintos niveles y con distintas medidas. Porque realmente, sí, el migrante lo único que pide es poder pasar, ¿no? No pide quitarle el trabajo que poco hay en estos países, no pide, digamos, otro tipo de ventajas, sino únicamente el hecho de poder pasar, y poder pasar sin recibir abusos, violaciones, robos, otro tipo de situaciones que van padeciendo en el camino. Entonces, creo que esto es muy agradable, muy interesante para, digamos, ir incrementando, poniendo bases sobre eso, haciendo crear también a nuevas generaciones ese tipo de cultura, porque tristemente, hasta que no se cambie el sistema a nivel global de justicia, disparidad social, económica, que se está dando a nivel global y a nivel regional, por supuesto,
no va a disminuir todo eso, al contrario, va a empeorar porque se va a incrementar, digamos, el tema climático, por supuesto, lo que es toda la situación de arrastre de violencia, como se está dando ya, de hecho, ¿no? Y esto, digamos, va a generar, digamos, una situación siempre más numerosa de personas que se escapan, que huyen de situaciones infrahumanas, de falta de un poder alcanzar el nivel de una vida digna, y esto creo que es muy importante como para medir los flujos migratorios, ¿no? O sea, el hecho de poder tener una vida digna, no es más, mejor o lo que sea, sino más bien una vida digna. Y nuestras personas, los migrantes que pasan por aquí, están persiguiendo eso, por eso se juegan la vida, por eso se juegan, digamos, se arriesgan. Entonces, a mí se me hace muy interesante. Se me hace interesante también que venga de un país que tradicionalmente es un país de inmigración, ¿no? Yo cuando estaba en la Casa del Migrante en Nuevo Laredo, en Ciudad Juárez, en Agua Prieta, en el norte de México, realmente la población que llegaba migrante, que llegaba de Honduras, era siempre la gran mayoría, es siempre el puntero, ¿no? Y aquí también en la ciudad de Guatemala, hace unos 10, 15 años, siempre la mayoría eran migrantes, hombres y mujeres que llegaban, que venían de Honduras. En este momento, por supuesto, los que vienen del sur, sobre todo, un 70% desde nuestra estadística, nuestra casa, son de Venezuela, y segundo, tercer lugar sigue todavía de Honduras. Pero esto, digamos, creo que me parece a mí, ¿no? Que es la enseñanza, ¿no? De un pueblo que sufre, que ha sufrido y sigue sufriendo también el tema de la migración en su propia ciudadanía, en sus propias personas, en su propio pueblo, ¿no? Entonces, se me hace muy, muy, muy interesante esto. Ojalá realmente pueda ser duradero, ¿no? Permanente, este tipo de situaciones, más allá de las presiones que puedan hacer Estados Unidos o otros países que están interesados en que la frontera se aleje de sus fronteras, ¿no? Para poder, digamos, detener todo este flujo de personas que están buscando una vida digna al final de Doctor. Sí, podemos decir que aunque el Estado de Honduras tiene esa voluntad política de proteger los derechos de los migrantes y se están haciendo acciones para proteger los migrantes, no podemos desconocer los problemas que viven estas personas que pasan por nuestros países, ¿no? Y como mencionaba el licenciado Alvarenga, el tema de la violencia a que pueden estar expuestos. Pero yo voy a usar una palabra que inventó una filósofa española, se llama la aporofobia, ¿sí? Y eso está relacionado como los que están ganando con los migrantes, los dueños de buses, los dueños de negocios, la aporofobia. La aporofobia es el miedo al pobre, ¿sí? Es miedo, porque está la xenofobia, que es el rechazo al diferente, al extranjero. Pero aquí se llama la aporofobia, es decir, miedo y rechazo al pobre, ¿verdad? En México hicieron una encuesta de discriminación y le preguntaban a la gente, ¿qué siente usted cuando se le acerca a un pobre, con la apariencia de un pobre? Entonces le dice miedo, ¿verdad? Entonces ese miedo que hay al pobre es miedo al mensajero, ¿no? Porque genera una especie de indiferencia social, porque se cree, dice, es que yo no quiero caer en esa situación, ¿verdad? Y como yo no voy a caer en esa situación, o no quiero caer en esa situación, estoy cayendo en una especie de indiferencia social. Y eso lo vemos reflejado hasta en los reality shows, ¿no? Como esos programas de sobrevivientes, ¿no? Vamos a jugar a ser pobres, ¿verdad? Pero eso genera una especie de indiferencia social. Es decir, nos congraciamos del mal ajeno, ¿no? Entonces, esto lo digo porque hay que generar, digamos, una campaña y una conciencia de que esas personas tienen derechos, y hay que empezar a ver al otro desde la perspectiva del oprimido, ¿no? Si vemos al otro desde la perspectiva del oprimido, entonces vamos a ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Y vamos a empezar a ver la realidad desde la perspectiva de la cooperación, ¿sí? Pero si al otro lo estamos viendo como el enemigo, el adversario, pues no vamos a actuar con base a una ética de la cooperación. Entonces, esa aporofobia, ¿verdad?,
que es miedo al pobre, porque lo que se rechaza es el migrante pobre, ¿no? Pero el que trae recursos, no, ese se acepta. Por eso cuando usted va a Danlí y le pregunta a los negociantes, los dueños del bus, no, nosotros la estamos pasando bien, ¿verdad? Nos ha ido bien. Entonces, creo que desde ese punto de vista tenemos que ser críticos, ¿verdad? Y empezar a generar una conciencia de que el otro que viene de América del Sur es mi hermano, ¿verdad? Entonces, es una ética de la alteridad, que es ver la realidad siempre desde la perspectiva del que sufre. Entonces, por eso es importante lo que se hace en Guatemala, ¿verdad? En la casa que dirige el padre, que está compartiendo con nosotros, porque de alguna manera nos enseña y bueno, y tenemos un aspecto positivo. Honduras y el pueblo hondureño es un pueblo hospitalario. Eso, pero eso que usted dice, cuando yo empecé a ver un montón de gente, pensé, ajá, y la gente que vive ahí en Danlí, y ves un montón de gente, ese cachimbo, gente como vimos los hondureños, cómo les van a de comer, a dónde van al baño, dónde se ponen a orinar, y la gente se puso a correr también. Sí. ¿Ah? Sí. Cambiamos la oficina, ¿no te acuerdas? Sí. Que teníamos aquellos campamentos en los parques y tuvimos que hacer una intervención, pero aquí lo que decía el abogado Sevilla es el tema de la planificación. Lo observamos el problema y planificamos para este año para dar una respuesta. Ahora ustedes pueden ir a Danlí, en el en vivo, pueden ir al Monumento de la Madre. Hace un año estuvimos en este programa, Raúl, y fuimos al Monumento de la Madre y había un campamento, licenciado técnico. Sí. Un campamento lleno de personas ahí, 200, 300 personas donde tenían que hacer sus necesidades, donde tenían que bañarse, donde había muchas cuestiones que ponían en riesgo la seguridad de estas personas. Pero aquí es cuando se puede observar cuando un Estado toma la responsabilidad e interviene de manera idónea esta situación, y ahora pues tenemos un flujo mucho más ordenado. Claro, siempre tenemos algunas carencias que también las aceptamos, pero que estamos trabajando también para suplirlas. Pero no hemos rehuido de nuestra responsabilidad y vamos a seguir dando ese rol protagónico para poder abordar la migración desde un enfoque humanitario. Sí, por Fíjense cierto. que Sí. ese como cuando estaba justo esa problemática ahí en el Monumento de la Madre, donde se tuvo que cambiar. Sí. Y pero quiero comentarle algo, una anécdota. Estaba hablando con un venezolano, estábamos entrenando, porque nosotros también monitoreamos cómo cómo los están tratando allí en Honduras. Y el venezolano estaba con su esposa y sus 2 hijos justo en una carpa allí en el Monumento de la Madre ahí en Danlí. Y para mí fue increíble que me dijera él de que él estaba súper bien, que él estaba en la gloria. Entonces, y yo incluso yo así le dije a él, ¿cómo puede decir que esté en la gloria si nosotros como Honduras, el Estado de Honduras tendría que tener la obligación de que no estuviera nadie aquí y estuviera en un centro de atención, de acogida a migrantes en condiciones dignas? Pero él me decía que en los otros países en los cuales había transitado... Mire, solo para que me explique eso, Ajá. pero también, en mi opinión, y hay que ser justos, así es la del municipio del Paraíso. Son un montón de muchachos millonarios que si los investigan no tendrían cómo justificar lo que al día de hoy tienen. No vaya a dar el número. Usted sabe que en esto se pone en peligro la vida del que denuncia. Pero si alguien vino y compró un bus y lo puso a trabajar, no le está robando a nadie. Es que es la fuente del dinero. Lo que está, el mensaje ahí es lo de la fuente del dinero. Por eso, pero el gobierno les puso buses, les puso dónde estar. Pero si alguien vio... El gobierno no puso buses, el gobierno hizo las concesiones de las rutas. Los buses son privados. Bueno, entonces ahí no están robando. No No le están robando a nadie. Alguien vio la oportunidad de negocio y lo puso. Pues. Sí, es que no es tanto, lo que entiendo del mensaje no es eso, es el hecho porque al inicio, y todavía se sigue dando, tal vez con menos fuerza que ahora, pero al inicio, por ejemplo, si un bus, un transporte de Danlí al Paraíso, o lo que estaba haciendo, de Trojes a Danlí, costaba 50 lempiras, ellos, por ejemplo, le estaban cobrando $40, 50 dólares. Entonces, había un abuso en los cobros que no era legal y obviamente eso permitió que muchas personas se enriquecieran. Bañarse, que tal vez o ir al baño le cobraban a un hondureña 10 lempiras, 15 lempiras, a ellos les cobraban $10. Una bolsa de agua, por ejemplo, lo que mencionábamos, un refresco. Entonces, es la manera que tal vez al inicio,
que espero que eso lo haya sido al inicio, fue de cómo pudieron contactar recoger ese dinero para poder hacer lo de esas compras de los buses. Por ejemplo, en Cotepec, que yo le ponía el ejemplo, había un muchacho que decían que no tenía ni para bicicletas y lo miraron que estaba traficando personas, ayudando al cruce. Eso no es legal. No es legal, y eso permitió que comprara otro bus. Traficando personas, ¿qué es traficar personas? Llevar de un lugar a otro, de un país a otro, a una persona sin los documentos necesarios, ayudarle al cruzar. Eso es tráfico. Coyotaje. Sí, es el coyotaje. Sí, pero por ejemplo, explíquenme algo. Por ejemplo, alguien entra por Danlí y alguien puso un bus. No, eso... y lo llevan de aquí adentro de Honduras, eso no es traficar. Si el bus no está autorizado por transporte, es algo ilegal. Y si el bus, aunque esté legalizado por el transporte, pero cobra un exceso al precio que corresponde, que el Instituto de Transporte haga, también es ilegal. Por eso hubo una intervención del Instituto Hondureño de Transporte. No, está bien esa intervención, pero si alguien está en regla con lo que ustedes están diciendo, no hay problema. No hay problema. Sí, porque el Estado da las concesiones de las rutas. En este momento hay varias rutas que el Instituto Hondureño dio, desde Trojes a Danlí, de Danlí a Tatumbla, de Tatumbla hasta Aguascalientes. Y hay una, porque esa ha sido como también la intervención, Raúl, el hecho de definir una ruta segura. Porque ¿qué pasaba antes, hace 10 años? Entraba mucha gente, pero de manera desorganizada por varios puntos y no había responsabilidad del Estado. Entonces lo que hemos hecho nosotros es concentrado este ingreso, ordenado este ingreso, para que por ciertos puntos vayan pasando y poder así ir garantizándole la seguridad a cada una de estas personas dentro del territorio nacional hasta su salida. Abogado Sevilla. Y, como decía el abogado Alan, detallar una ruta, trabajar de una forma ordenada, porque si yo vengo de la zona de Danlí, me encuentro unos migrantes y los subo a mi carro y en un punto de vigilancia me detienen, yo puedo ser tipificado como traficante de personas. Sí. Entonces, es cómo ordenar y cómo darle el mejor acompañamiento a esta persona, que sepan que los que están capacitados o los que están con la obligatoriedad para moverlos de un punto fronterizo al otro es este sistema de transporte. ¿Por qué? Porque nos encontrábamos donde muchos pedían jalón, no se sabía dónde los dejaban, quedaban perdidos en el camino, les cobraban cantidades excesivas por llevarlos de un punto a otro punto, que fue lo que empezó, así fue como empezamos. Sí. Normalmente les cobraban hasta $10 de la frontera de Las Manos al Paraíso, que sabemos que no es el valor que se tiene que pagar o el valor que se le paga a un hondureño por moverse de un punto A a un punto B. Contestando un poquito el primer mensaje, la primera participación, ya tenemos la judicialización de algunas personas que han sido tipificadas como explotadores y como traficantes en el territorio nacional. En la zona de Danlí se logró la judicialización de 2 personas mototaxistas que ellos explotaron, violaron a unos migrantes en tránsito. Entonces se ha estado trabajando. Sabemos que desde sociedad civil, con el acompañamiento de gobierno, hemos estado buscando la forma de cómo enfrentar a estas poblaciones. Sabemos que los ilícitos se van a presentar siempre, así como nosotros los hondureños podemos ser víctimas en cualquier momento, igual ellos como migrantes, y ellos son expuestos más. Vemos el trabajo en el Instituto Nacional de Migración, que se ha enfrentado a un desafío bastante fuerte. Sabemos que el instituto no contaba con la capacidad, pero se ha enfrentado, lo ha estado haciendo. Le voy a decir algo, cuando vino el abogado Alvarenga, y yo vi un montón de gente, y este hipote cómo va a ser, pensé yo. Porque también pensé que ahí nunca había fondos para eso. Correcto. Eso no sé cómo lo conseguiste, pero muy bien. Fondos nacionales. Eso es una buena. Pero lo hablaste con la presidenta. Sí, fondos del instituto que son generados, eso es una buena administración, eso es una buena planificación y es destinar los fondos para lo que se requiere. Y en este momento la presidenta nos dio el mandato de cambiar esa política a un enfoque más de derechos humanos, y con esto conllevaba hacer una inversión en lo social del Instituto Nacional de Migración, y pasamos de ser solo una oficina que emitía pasaportes a una oficina que hace tratamiento humanitario en las fronteras de Honduras. Correcto, y ahí es como
nosotros como sociedad civil siempre hemos exigido que respeten a nuestros migrantes, que les den un buen trato en México, en Guatemala, en Estados Unidos. Y es ahí donde nosotros tenemos que también dar ese ejemplo aquí en el territorio nacional. Cómo nos articulamos con el gobierno desde sociedad civil, con los fondos que nosotros manejamos para dar este acompañamiento. Sabemos que el año anterior el instituto no contaba con las psicólogas necesarias y el Foro Nacional para las Migraciones en Honduras contrató psicólogas para que estuvieran dando este acompañamiento a estos migrantes, que a veces dejamos aparte el tema social, el tema del acompañamiento psicológico, pero es bastante importante. Sabemos que los desafíos que ellos traen son bastante fuertes. Han visto familiares morirse en el camino, han visto personas que se los llevó el río en Panamá, hay personas que han desaparecido en la jungla, entonces ellos vienen cargados. Y desde sociedad civil, igual con la población en general, tenemos que estar sensibilizados para poder abordar mejor y dar un mejor acompañamiento a esta población que va en tránsito. Padre, ¿cuál es la política, Padre Francisco, del nuevo gobierno de Guatemala en cuanto al tema migrantes? Bueno, nosotros tenemos muchas esperanzas. Conocemos a algunas personas que están ahora en algunos lugares importantes para manejar y para gestionar, digamos, este fenómeno. Tenemos muchas esperanzas. Sabemos muy bien que el trabajo es muy difícil, revertir, digamos, una situación que viene llevándose adelante desde años, digamos, bastante adversa para los migrantes. Una situación que no depende únicamente de una política nacional, sino también internacional, como consideramos nosotros. Y entonces tenemos muchas esperanzas, pero todavía la verdad es muy poco el tiempo de camino que se ha hecho y estamos acercándonos y viendo cómo puede ser, digamos, poder hacer algunos pasos importantes en esta situación y revertir, digamos, una política, sí, como decía anteriormente, adversa y en muchas ocasiones contraria, no únicamente a los migrantes, sino también a instituciones como la nuestra que apoyan y ayudan a los migrantes, ¿no? Nosotros, nuestra experiencia como congregación calabriniana desde más de 130 años en este trabajo, en este servicio específico de migración en varias partes del mundo, nos dimos cuenta y nos damos cuenta más todavía que cuando hay colaboración entre la ciudadanía, no hay una sintonía en este tema, justamente la cultura de la hospitalidad, entre la ciudadanía, las instituciones, las organizaciones no gubernamentales y el gobierno, digamos, hay respuestas mucho más efectivas que no únicamente ayudan y van, digamos, cuidando y salvando vidas entre los migrantes, sino además de eso también creemos que es un beneficio enorme para la misma población, la misma ciudadanía. Es interesante ver cómo cuando un gobierno no interviene por política, por estrategia, en preservar, proteger a los flujos migratorios irregulares también que transitan o que se van del país también, cuando el gobierno descuida de manera intencional o a veces por incapacidad este tipo de asistencia, se crea en la ciudadanía también un revertir, y lo que decía anteriormente Marcos, ¿no? El licenciado Marcos decía, el estudio de México sobre la pobreza. Yo lo pondría, digamos, a nivel también acercando de manera análoga lo que es el tema migratorio. Nos dimos cuenta en los últimos años, por ejemplo, en nuestra América Latina, como una cultura de hospitalidad sagrada en la población, desde, digamos, 2 o 3 generaciones, ¿no? Atrás lo vemos, ¿no? Donde come uno como en tres, ¿no? Era el dicho, ¿no? Siempre hay un plato para el que toca la puerta, ¿no? Todo este tipo de situaciones que México, o por supuesto, los años que he vivido en México, se vivía todavía hace 10 años, se está revirtiendo, se ha revertido. ¿Mm? Digamos, este tipo de xenofobia que existe como diablito en cada una de las personas, en cada uno de los pueblos, emerge y sobresale cuando la inmigración es desprolija, cuando la inmigración, digamos, es molesta, cuando, digamos, alrededor de tu casa se ponen 7, 8, 10 carpas, como decía anteriormente, sin lugares donde poder satisfacer las necesidades básicas que la persona tiene y que pueden, digamos, acceder, ¿no? Cuando el gobierno, cuando de parte del gobierno no hay ese tipo de intervención, al contrario, hay hostilidad hacia quien ayuda, a quien protege, creo que realmente estamos revirtiendo
y cambiando una, digamos, una genética que existe en nuestros pueblos, ¿no? Y entonces ahí la sabiduría de un gobierno que dice, bueno, al final de cuentas hasta nos conviene, no solo por un aspecto humanitario, ¿no? Hasta nos conviene. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que estamos haciendo es preservar peligros peores y mayores, no solo para los migrantes, sino también para la población local, para las personas que reciben, que van de paso. Entonces, estas tres fuerzas, ¿no? Pues yo diría opinión pública, la ciudadanía, las organizaciones no gubernamentales y el gobierno, cuando se van aliando en una perspectiva, una cultura de hospitalidad, creo que sí es la manera con la cual se puede responder de una manera adecuada en este momento a una emergencia. Porque aquí estamos hablando de una emergencia, ¿no? Una emergencia que se está haciendo casi cotidiana, y ya no es más emergencia, pero sí seguramente algo que solo no se puede responder. Una parte solo no puede responder. Al contrario, se hace a veces peor de lo que uno podría imaginar y lo que podría hacer. Entonces, en ese sentido me parece que sería muy interesante ir trabajando en esta línea, porque la alianza entre estas tres daría por lo menos en este momento, a corto plazo y mediano plazo, una respuesta a miles de personas que están sufriendo en el camino. Entonces, aliviar el dolor y el sufrimiento de miles de personas es un logro a nivel humanitario y creo que esto vale la pena invertir fuerzas y energías, ¿no? Sí, sí. Dar un comentario ahí. También sobre lo que menciona el padre, nosotros como país estamos siguiendo muy de cerca el proceso electoral, licenciado Marcos, de Estados Unidos, que ustedes saben que el tema migratorio siempre es un tema prioritario en la agenda política de Estados Unidos. Dije que los va a sacar a todos. Otra vez, y que van a construir muros y que regresan jaulas. Y eso son cuestiones que nosotros como Estado estamos, y me imagino que la sociedad civil y la cooperación internacional están muy preocupadas por lo que puede suceder. Solo recuerdo cómo algo, nos pueden pasar. para darle la palabra a abogado. Obama fue el presidente de Estados Unidos que más deportó gente, ¿sí o no? Sí. Sí, ahí no es un tema de demócratas o republicanos, sino que es el tema de cómo cada país o cómo Estados Unidos define sus políticas migratorias y que afectan, porque como bien lo decía el padre, este no solo es un tema de Honduras, no es un tema de Guatemala o de México, este es un tema que afecta a toda la región. Y en tal sentido, pues debemos de ir preparándonos para dar respuestas también coordinadas como estados. Y en eso, pues la presidenta ha sido muy contundente desde posiciones como CELAC y como SICA, donde se ha planteado y se ha puesto en la palestra pública la agenda migratoria del país. Pero sí, licenciado, ese tema de cómo puede afectar también esa elección de noviembre en Estados Unidos a toda la movilidad humana en toda la región centroamericana, pues es un hecho de que como Estado, y como bien lo mencionaba al principio, estamos nosotros trabajando en un centro de estudios migratorios, debemos de hacer las diligencias respectivas, prepararnos los análisis respectivos respecto a eso, para poder ir preparando una respuesta sin importar el escenario que salga en noviembre en esa elección. Sí, como dice el padre, dice el licenciado Alvarenga, este es un problema global, lo vamos a decir global, ¿no? Entonces, por lo tanto, necesita una política global para enfrentarlo. Y para eso debe haber una articulación de todas las instituciones, de la cooperación internacional para abordar esta problemática. Porque el gran problema es que tradicionalmente no es, o sea, ha sido desde hace muchos años, es que cada uno vela por su santo, ¿sí? Y lo que se da entre instituciones, la competencia entre instituciones, también se da dentro de las mismas instituciones educativas, donde cada profesión quiere refugiarse en su parcelita de conocimiento y no establecer esos puentes de comunicación para articular una visión interdisciplinar, una visión abarcadora de este problema tan complejo, porque esta es una situación extrema, ¿verdad? Ante una situación extrema necesitamos medidas abarcadoras, ¿verdad? Donde se articulen todas las instituciones. Aquí hablamos, por ejemplo, está el representante del Instituto de Migración, pero hay que trabajar con la policía, hay que trabajar con la Dirección de Transporte, porque ante una situación nueva tendrá este problema unos 5 años, licenciado Alvarenga, 5 años. Ante una situación nueva nadie está preparado. Entonces, ¿qué significa eso?
que hay que capacitar personas, ¿no? Y para eso se necesitan recursos. Entonces, por eso es un llamado a la cooperación internacional, también a la política de migración también de Estados Unidos, porque este problema afecta a muchos países, ¿verdad? Y entonces, en la medida que esa política internacional de Estados Unidos no articule los esfuerzos con los gobiernos locales, con los gobiernos nacionales, entonces el problema persiste. Pero si el tema de migración también es utilizado en las campañas políticas para ganar el voto latino, para ganar, y entonces a veces no vemos la diferencia entre un gobierno y otro, precisamente porque no cambia el enfoque, ¿no? Entonces, de lo que se trata, lo que se ha dicho aquí es construir ese camino seguro para los migrantes, pero ese camino seguro lo van a construir todos los países. Y si es necesario, no solo, digamos, hacer centros para recibir a estas personas que transitan irregularmente por los países, sino cómo construimos también, abogados, también casas o alojamientos cerca de trabajos temporales. Por ejemplo, en algunas zonas rurales del país no hay personas para cortar la caña, ¿verdad? No hay personas para cortar el café. Correcto. Entonces, si hiciéramos centros cerca de esos trabajos temporales, podrían ser algunas oportunidades para algunas personas que transitan por el país. Entonces, ¿qué significa eso? Pensar en soluciones sustentables, ¿verdad? Que hagan seguro el camino de estas personas, que realmente seamos hospitalarios como país. Entonces, pero tiene que ser el esfuerzo de los distintos sectores, el gobierno local, la cooperación internacional, la sociedad civil, los empresarios. Entonces, hay que construir esa visión compartida para atender la migración. Bien, voy a hacer una pausa, esa toma es en vivo. Steven Salgado está listo desde la zona oriental del país para que nos diga y nos cuente la realidad que varios de los que están aquí hoy en el foro conocen a perfección, pero esa es la realidad que se vive. ¿Cuánta gente pasa diariamente por Honduras? Miren aquellos dos niños allá en el suelo sentados en medio de las piedras jugando, mientras este montón de gente, esa señora, miren que tienes ahí está, ¿ves? Un niño adelante de ella, dos niños, de la señora que lleva la cartera café. Esa es la realidad que se está viviendo en temas migrantes. Recuerdo una vez que fuimos a las Naciones Unidas o a la ONU. Fuimos con el presidente Zelaya, yo era el secretario privado de él. A la Asamblea General de la ONU. A la Asamblea General de la ONU. Y él decía en su discurso que migrar es un derecho humano. Y cuando escucho al padre Francisco, decir desde Guatemala que hay una buena narrativa que hacen los migrantes que pasan por Honduras diciendo que aquí los tratamos bien, me gustó bastante. Felicito a las autoridades, a los que se han organizado para ayudar también, porque es cierto, cuando esa gente sufre, imagínense todos esos muchachos, puede ser que vengan de Haití, porque son trigueños. Vienen venezolanos, vienen cubanos, pero qué bueno que Honduras le está dando buen trato. Extracontinentales, africanos, de todos lados vienen acá. ¿Rusos? Sí. Bien, una pausa y continuamos. Ya se acuerda que era por Choluteca y me acuerdo unas tomas que presenté de una gente en Choluteca, en aquel tiempo era por donde estaban, ¿no? Sí, al principio. ¿Por qué preferieron el oriente? Porque en ese momento, también desde el Estado de Honduras, era más un tema de cierre de fronteras, más que un tema de protección y atención. Entonces, un momento incluso que los migrantes se encontraban en un limbo, porque ya Nicaragua lo que estaba haciendo era sacarlos y tenían a sus fuerzas policiales en la orilla del río, de allá de Choluteca, y Honduras también ya tenía su bloque ahí, entonces se encontraban en ese medio de que no hayan ni agarrar para un lado ni para el otro, entonces tenían que salir por ciegos, por puntos ciegos, que eso los ponía en un mayor riesgo. El tema de seguridad fue aumentando y lo que hizo fue, como hacemos nosotros los hondureños cuando
Estados Unidos nos pone un bloque por este lado que estamos entrando, entonces buscamos otras opciones. Entonces eso es lo que está haciendo esta gente. Y se fue para el lado de Trojes y ahorita hay bastante afluencia por lo que es el lado de la frontera de Las Manos. Alan preguntaba de delincuencia, violencia, ¿ha habido? La migración se ha demostrado con estos altos números que hemos recibido que no implica un tema de seguridad para el país. Siempre hay una intervención con la Policía de Frontera, con el comisionado Turcio y con la Policía Nacional y con el ministro Sánchez, que siempre nos han dado el apoyo para poder brindar un acompañamiento para garantizar la seguridad de los migrantes y garantizar también la seguridad de nuestros connacionales, pues que están siempre en ese, o que tienen interacción con este flujo de personas. Pero no ha implicado un tema de seguridad, hemos desmitificado eso. Siempre anteriormente, cuando estaba la política de seguridad, decían que el migrante era un riesgo para el país. Y como bien decía el licenciado Tinoco, en realidad el migrante puede dar muchas oportunidades en las comunidades de acogida y lo podemos ver hasta como un recurso positivo para el crecimiento del país. Y como lo hemos observado hace 15 años, Trojes, ahora uno va a una ciudad completamente diferente, Danlí, el derroche económico que ha dejado estos miles de personas que han ingresado al territorio nacional, y es ese tema de cómo poder ir trabajándolo de manera ordenada para poder siempre garantizando la seguridad de las personas, no permitiendo los abusos y también que el país también saque un desarrollo respecto a este tema de la migración. ¿Abogado? El tema de seguridad es bastante importante porque vemos que esta población migrante, como les mencionaba anteriormente, vienen huyendo, vienen en un estado, muchos de calamidad, de estado de necesidad, un estado donde ellos vienen con temor. Y ellos, al encontrarse un grupo de seguridad, un grupo de policías armados, muchos de ellos tenían miedo. Más al inicio, que al inicio normalmente en los retenes policiales venían, bajaban a los migrantes y los separaban. Separaban a los venezolanos, separaban a los colombianos, los haitianos, ya digamos, los haitianos los llevaban a un lugar aparte, los venezolanos aparte, les tomaban fotografías, que hasta ellos mismos nos decían que para qué estas fotografías, tomaban fotografías y a veces la policía lo que decía era que para darles un mejor seguimiento, para estar atentos de que ellos salieran del territorio nacional, cuando sabemos que la policía no es el trabajo que tiene que hacer, sino que el trabajo de ellos es verificar que todo vaya en orden y que ellos puedan continuar su camino. Tuvimos estas denuncias. Desde sociedad civil, igual con el gobierno, se ha estado capacitando a estas personas para que no se estén cometiendo esos aprovechos, de que estos buses puedan ser revisados y que los migrantes no puedan ser tratados de una forma discriminativa. Steven, ¿en qué parte del oriente del país te ubicas específicamente? Vamos a hacer contacto. Ahí está Steven. Steven, buenos días, adelante. Buenos días, licenciado Raúl, también a los invitados del foro y a la audiencia de la entrevista. Bueno, estamos exactamente en este lugar que ha sido denominado como Espacio Humanitario El Pescador. Es donde prácticamente se está llevando a cabo todo el proceso donde reciben aquí a los migrantes y bueno, nos dieron la autorización de ingresar a ese complejo que es donde se sigue el proceso de ellos. Por ejemplo, ellos ingresan, dejan todas sus pertenencias y luego llegan a hacer todo el proceso. Aquí está con nosotros la regidora Kenia Cerón, quien es una persona que prácticamente se ha encargado de todo este proyecto y ha estado aquí desde temprano mostrándonos cómo es el movimiento aquí de los migrantes. La pregunta que le tengo que hacer es ¿cuántos han identificado a diario que están ingresando por esta zona? Bueno, se maneja un promedio de 1.300, 1.500 días, como el domingo, pues ingresaron como unas 2.000 personas. Entonces, no ha bajado, siempre el flujo migratorio se mantiene entre esas cantidades, o sea, lo que indica que se ha sobrepasado ya lo del año pasado, la cifra, porque no ha bajado un tan solo día, aún tomando en cuenta que hay condiciones de lluvia en Brasil, en Colombia, Panamá, y que ha repercutido para que los latinos pues sea menos, pero si se ven el flujo bastante de los asiáticos, países africanos y muchos europeos también, entonces se mantienen en esos rangos, pero la atención es súper rápida, vemos que entran en grupos de 60, 70 personas y en el mismo van saliendo. Cuando tengamos la oportunidad de entrar ahí, vamos a ver cómo es el proceso y que se ha mejorado pues en la atención, en el hecho de que la gente esté sentada esperando su turno, eso que indica
de que se ha mejorado y sobre todo ahorita que ya se va a repartir la carga con la inauguración del Centro de Atención al Migrante Irregular que ya está entre los primeros días de junio. Entonces esto se va a dividir y va a ser súper más rápido y con mejor atención también. Bueno, vamos a ver si también podemos dialogar con algunos de los migrantes que se encuentran aquí en la zona. Compañeros y licenciado Raúl, fíjese que el año pasado nosotros también estuvimos en este lugar y bueno, en este hemos observado más diversidad de ciudadanos de otros países, por ejemplo, ciudadanos de la China o de la India Yemen, también, Camerún, europeos Senegal. también, vemos a personas incluso que están en este lugar de habla inglesa, entonces eso nos ha llamado la atención y esta es la línea o el lugar donde esperan los migrantes para posteriormente ingresar al proceso aquí en el Instituto Nacional de Migración, bueno, y está aquí prácticamente abarrotado, son imágenes que el año pasado las veíamos también, sin embargo esta la vemos con mayor cantidad, prácticamente toda esta zona, imagínense aquí, al menos unas 300 personas, más la cantidad que está afuera esperando ser atendidas. Vean la cantidad de migrantes que han llegado ya en este tiempo, ya a esta zona del país, ha sobrepasado ya, como lo han dicho las autoridades, la cantidad de personas que ingresan aquí. Pero vamos a ver si dialogamos con algunos migrantes que pues se pueda contarnos cómo ha estado todo el proceso y también, porque ese es otro detalle, los migrantes también ellos son los que observan desde dónde vienen y también la cantidad que están en el Darién. Ese es otro dato importante porque la gente que está en el Darién viene hacia aquí, hacia Honduras y bueno, viene también a lo que es prácticamente abordar. ¿Ustedes de dónde son, amigo? De Venezuela. De Venezuela. Bueno, ¿cómo ha estado el proceso y desde dónde viene? ¿Viene Darién prácticamente todo eso? Sí, sí. El proceso ha sido rápido y han sido bastante amables con nosotros, o receptivos, mejor dicho. Ahora, ¿desde qué hora llegaron aquí y bueno, planean moverse rápido? ¿Cómo está eso? A las 6 de la mañana. Y sí, en la medida que salgamos aquí, buscar manera de salir avanzar hacia el otro país. Ya cuando le den el permiso van a moverse. Claro. Van hacia los Estados Unidos. Es la meta. No sabemos cómo funciona, pero bueno, si se puede, vamos. Bueno, por aquí porque también se va avanzando la fila. Y bueno, vemos también bastantes niños. Hemos visto una gran cantidad de menores de edad que están ingresando también este sector del país. Esto, licenciado Raúl, también decirle, por ejemplo, el año pasado ellos estaban en esta zona denominada como el CAMI, que es ese centro de atención al migrante. En esta ocasión se movió este sitio prácticamente a las afueras de la ciudad, ya en esta carretera que conduce ya al Paraíso y es aquí donde se está atendiendo a estas personas. Prácticamente se podría decir que se ha desahogado un poco. Por ejemplo, el año pasado veíamos el Parque Central de Danlí, que habían bastantes migrantes. En esta ocasión se encuentran siempre, sin embargo, en menor medida, pero estos están concentrados aquí en la parte prácticamente que es saliendo ya de la ciudad de Danlí y ya en esta carretera que conduce hacia el Paraíso. Vamos a dialogar con un par de amigos. Buenos días, ¿desde dónde viene y bueno, cómo ha estado la atención? Acá, bien, perfecta. ¿De dónde viene usted? Venezuela. Venezuela. ¿También viene con el proceso, por ejemplo, caminó todo el Darién? Sí. ¿Viene con su familia? Solo. ¿Viene solo? ¿Su familia está en Venezuela? No tengo ya, mi madre y mi padre todos murieron y me quedo por convicción irme ya que las políticas de Venezuela, tanto Venezuela como Colombia han desmejorado. Yo era migrante en Colombia y Colombia también desmejoró. Entonces uno busca la manera de avanzar, pues. ¿Ves? Gracias, señor, lo dejamos avanzar. Bueno, así está la situación, las historias que uno puede escuchar aquí también en las familias que están todas sentadas prácticamente y hay personas que, bueno, no tienen otra opción más que emigrar. Señor, buenos días, ¿de dónde viene usted? De Cuba. De Cuba. Bueno, ¿por qué decidió tomar la ruta aquí por Honduras? Oh, muy malo el país, muy malo, muchos apagones, mala economía, todo. ¿Estados Unidos? No sé, todavía no. Algo mejor. ¿Viene con su familia? ¿Viene solo? Solo. Muchas
gracias, señor. Bueno, así está la situación desde aquí, el Centro Humanitario El Pescador, donde se están atendiendo y se está haciendo este proceso para pues ayudar a darle ayuda humanitaria a los migrantes para que puedan seguir su recorrido, también todo su proceso legal y pues que estas personas puedan circular y pues también tener una atención humanitaria. Otra cosa que pues hemos visto en este centro humanitario El Pescador es que hay bastantes carpas, por ejemplo Cruz Roja y distintas instituciones que también están apoyando. Es un espacio grande, es una instalación prácticamente diseñada para pues que miles de personas vengan a diario y puedan ser atendidos con dignidad. Así está la situación desde el Paraíso. Licenciado Raúl, volver con ustedes si no tienen consultas en el estudio. Buenos días. Bien, gracias Steven. Más adelante voy a hacer otro contacto contigo. Voy ahora con Giovanni Villalobos. Me decía Víctor Valladares que está Giovanni Villalobos, está listo también. Está con Carlos Arévalo, pastor de la Iglesia Manantial de Vida. Ahí atiende inmigrantes. Adelante, Giovanni Villalobos. Gracias, licenciado Raúl Valladares y sus invitados. El pastor Carlos Rovelo, de aquí, de la Iglesia Manantial de Vida, y precisamente es donde recibe a algunos migrantes. Hablábamos previo, pastor, que ahora mismo en la mañana se fueron más de 20. Más de 21 personas se fueron y hay algunos que regresan a las 6 de la tarde, si no logran conseguir para los pasajes, entonces se regresan aquí se tiene 2 días, ¿verdad? Y es diario, continuamente. Ahora solo hay 2 personas, pero los casos son bien delicados. Bueno, sí, hay 2 personas. Uno es un desplazado de aquí de Honduras y el otro es de Colombia, también que es un caso bastante delicado, ¿verdad? Que no se puede mencionar. Ahora, hay algo importante, en horas de la tarde-noche llegan varias personas aquí, duermen, se asean y salen, y como dice usted, retornan solo si no encuentran el pasaje para seguir su travesía. Exactamente, ellos llegan a tipo 10, 11 de la noche, luego pues salen en la mañana, y aquí solo se les atiende para dormir, para descansar, para asearse, y se les presta la cocina para que ellos puedan cocinar. Y luego ellos regresan algunos. Si no consiguen el pasaje, ellos regresan nuevamente a las instalaciones del albergue Manantial de Vida. Ahora, aunado a estos que regresan, ¿hay otros que por primera vez llegan acá? Sí, correcto. Ahorita ha habido un flujo de retornados también, ¿verdad? O sea que vienen de México y van para su país de nuevo. Por ejemplo, ¿qué países? Más colombianos, ¿verdad? Quizás porque ellos no están protegidos, ¿verdad? O son beneficiados, quizás lo ven bastante difícil pasar México. Ahora, ¿cómo hacen ellos para saber de este lugar? Bueno, ya está en las redes, muchos de las instituciones también, como ADRAS y todas estas instituciones, ACNUR ya ellos mismos envían, la misma policía también vienen a dejar personas también que quizás están en la calle o están en peligro, vienen acá, las traen ellos. Bueno, gracias Pastor Carlos Arévalo, que está atendiendo a personas, por el momento a 2, pero en horas de la mañana, licenciado, salieron 21 para conseguir dinero, algunos retornan, como dice él, pero aunado a eso vienen otros más que por primera vez pernoctan en este albergue donde se les da alimento también, porque se les da alimento, sí, cuando hay alimento, ¿verdad? Se les provee alimento y luego pues si no ellos mismos suministran el alimento. Se les presta la cocina. Se les presta la cocina. Y ya están las habitaciones donde están las habitaciones de niños y mujeres. Las de niños y mujeres arriba y las de varones aquí abajo. Varones acá abajo, sí, en la área del comedor. Sí. Bueno, esto es lo que podemos dar a conocer, licenciado, con el pastor Carlos Rovelo. Por el momento solo hay 2 personas, como él lo mencionaba, pero son 2 casos bien delicados y 21 salieron hoy en horas de la mañana. Algunos van a volver antes de las 6 de la tarde y para proseguir
mañana para ver si consiguen el pasaje para la Nación del Norte. Con usted, licenciado, buen día. Bien, antes de la pausa voy a leer este comunicado del Partido Libertad y Refundación. Dice acuerdo de duelo. En nombre de toda la militancia del Partido Libertad y Refundación Libre queremos expresar nuestro sentido pésame por el fallecimiento de María Elena Godoy Cruz, esposa de Donaldo Moncada Rodríguez y madre de Rixi Moncada Godoy. 2. Considerando que la compañera María Elena Godoy Cruz, una mujer especial caracterizada por su templanza, carácter y fuerte espíritu de lucha y perseverancia. Considerando que la compañera María Elena Cruz heredó a Honduras hija e hijos dignos, honrados, trabajadores, valientes y con profundo respeto y amor a Honduras. Considerando que la compañera María Elena Godoy Cruz era la madre de la actual precandidata presidencial del Partido Libertad y Refundación Libre, Rixi Moncada Godoy. Considerando que la partida de la compañera María Elena Godoy Cruz representa un momento doloroso para su familia y llena de profundo pesar a nuestro instituto político, tanto a la dirigencia como a su militancia. Por tanto, acuerda, primero, lamentar el fallecimiento de la compañera María Elena Godoy Cruz, trasladando a su familia las muestras de condolencia y solidaridad ante la irreparable pérdida. Segundo, publicar y hacer llegar el presente acuerdo de duelo a la compañera Rixi Moncada Godoy y al resto de su familia, a quienes acompañamos de forma especial en tan duro momento. Tercero, decretar 3 días de luto que se guardan en las actividades del Partido Libertad Refundación Libre en honor a la compañera María Elena Godoy Cruz. Firma José Manuel Zelaya Rosales, coordinador de Libertad y Refundación. Ella desde ayer está siendo velada en Talanga. Mucha gente se ha desplazado a acompañar a la familia de doña María Elena Godoy de Moncada. El velatorio ha sido en su casa de habitación, repito, ahí en Talanga, Francisco Morazán. Hoy 28 a las 3 hay una misa de cuerpo presente y luego su cristiana sepultura. A toda la familia Godoy Moncada, nuestras muestras de pesar por la partida de doña María Elena, que Dios la tenga en su gloria. Bien, antes se hablaba que la policía hacía algunos cobros, Alan, pero aquí quiero leer esto, me escribe alguien que sabe esto. ¿Qué estaba anunciando? Me dice... que ingresan por el lado de Las Limas, es una comunidad fronteriza, los militares les pagan por cabeza y así no los detienen. Los que toman es quienes se van en ruta, pero otros son los que vienen con coyote pagado y un grupo de habitantes del paraíso se ocupan de trasladarse y asegurar que pasen la frontera con México. Hay un muchacho que tengo entendido está construyendo una casa que le cuesta millones, ahora tiene autolote y esos dólares no se los depositan, los tienen en sus casas. Grosería la que hacen con esa gente que hasta $100 les cobran por llevarlo desde Las Manos hasta Danlí. Si le invitamos al ciudadano, pues puede comunicarse con las líneas del Instituto Nacional de Migración o con mi número telefónico, que es público, 3301-9098, para hacerme llegar toda la documentación y estas denuncias para nosotros poderlas remitir a la autoridad competente, en este caso el Ministerio Público, para que pueda deducir la responsabilidad correspondiente a este tipo de abusos o personas que se están viendo involucrados en este tipo de situaciones irregulares. ¿Sobre eso, abogado? Es complicado porque muchas veces esta gente en querer dar un apoyo se ha encontrado en esa dificultad para identificar cuándo un apoyo es pagado, cuándo un apoyo es remunerado y cuándo es aprovechamiento de esta población. Sabemos que existen varios grupos, varios centros, sabemos que la iglesia en Danlí, en El Paraíso, se ha visto bastante fuerte para apoyar a esta población. Hay algunos albergues que han sido de una forma más privados, que se les ha cobrado una cantidad de estas personas y que a veces la comunidad lo ve como mal, porque dicen, a la par de mi casa, el vecino vino, instauró un albergue
qué tiene tantas personas migrantes viviendo en su casa y yo como vecino me siento afectado. ¿Por qué? Porque los miro a ellos ahí, porque ellos están haciendo ruido, porque ellos andan sin camisas, fuera de la casa. Entonces tenemos también ese problema con la población, de cómo sensibilizarlos y cómo poder brindar este mejor apoyo a estos migrantes que lo necesitan en el transcurso por nuestro territorio nacional. Igual, la Secretaría de Seguridad ha dado su esfuerzo para identificar quiénes son los policías que se han estado encargando de hacer estos cobros o estos fraudes o estas extorsiones, como lo quieran llamar, a esta población. Porque sí, hasta sociedad civil llegaba la comunicación que muchas autoridades les decían que tenían que conseguir 10.000 lempiras cobrándoselo a los migrantes y que ya lo demás era de ellos. Casos que se reportaron, casos que se denunciaron y que estas personas fueron dadas de baja y existen procedimientos contra ellos por estos cobros a estos migrantes. No, y dentro del mismo Instituto Nacional de Migración también se tuvieron que tomar medidas para evitar todo este tipo de abusos desde los funcionarios públicos. Entonces, y creo que haber hecho público alguna de las personas que se les llegó a presumir con algún tipo de prueba, incluso hasta dentro de sus casas, sobre estas falsificaciones de salvoconductos y cobros adicionales, creo que eso también ha frenado a que por lo menos los funcionarios que actualmente están repiensen y repiensen en poder hacer algo tan ilegal. Lamentablemente, siempre hay, ¿verdad?, manzanas podridas dentro de los funcionarios públicos, pero es ahí donde cada director o secretario debe tomar las medidas para que dentro de su misma institucionalidad paren todos los abusos y cobros ilegales a estas personas. Y no solamente dentro de su institucionalidad, sino también velar que dentro de la comunidad donde están pasando los migrantes también no hayan abusos dentro de la misma población, cobros excesivos, tanto de pago de hoteles, pago de transportes, una bolsa de agua, la pulpería, etcétera. Creo que ahí la Fiscalía del Consumidor juega un papel también bastante importante dentro de las comunidades donde están transitando los migrantes. Padre, y allá en Guatemala, ¿cuál es la situación sobre esto? Es un poco triste, es un poco difícil la situación aquí en ese sentido. Hemos tenido desde mucho tiempo reportes de parte de los migrantes que llegan a nuestra casa Scalabrini, muy frecuentemente transportistas, aquí le llaman, junto con a veces coludidos con las autoridades de policía o a veces ejército, que prácticamente cometen esos ilícitos de manera descarada, constante, continua y permanente. Como Casa de Migrantes Scalabrini estamos ahora estamos ya avanzando con un informe exhaustivo de 8 meses que vamos recogiendo día con día de parte de todos los migrantes que llegan a nuestra casa. Entonces, una base de datos bastante amplia que, digamos, quiere al final de cuentas ser testimonio de los que no tienen voz, ¿no? Que son prácticamente los migrantes. Sabemos que a nivel legal el migrante no quiere detenerse para denunciar, no quiere implicarse en eso, tiene mucho miedo, quiere seguir camino y entonces nuestra estrategia es más bien la de dar a conocer de parte de los migrantes, o sea, ser prácticamente altavoz de las personas que aquí confían sus penas, los abusos recibidos, su ser víctima de abusos, a veces también abuso sexual, robos, extorsiones, todo este tipo de situaciones que padecen constantemente. Sabemos que no es únicamente Guatemala, nosotros siempre decimos a ellos, el futuro, lo que sigue, México también va a ser hasta en algunos casos también más dramático y más violento. Nosotros tenemos casas como congregación, también Casa del Migrante a lo largo de México, y ahí también tenemos un monitoreo sobre esto y sabemos realmente que la situación de violencia hacia los migrantes es muy fuerte, ¿no? Aquí hay prácticamente una ausencia, ¿no? Como decimos nosotros a veces, no sé si querida o como estrategia o como incapacidad del Estado de no intervenir en esto y de no poner, digamos, freno en algunas situaciones a hechos muy evidentes, muy fáciles relativamente
poder detectar, poder denunciar y poder, digamos, registrar para dar una solución concreta. Como decía anteriormente, del nuevo gobierno en ese sentido, y queremos también dar nuestra aportación, que es prácticamente la única cosa que podemos hacer es ser voz de los que no tienen voz, entonces prácticamente reportar estos abusos que a veces llegan hasta, digamos, a un 50%, 60% de las personas que llegan a nuestra casa reportan este tipo de robos, ¿no? De robos porque prácticamente le piden dinero para poder seguir camino, o si no lo deportan justamente hasta Honduras, la frontera de Honduras, o otro tipo de situaciones, ¿no? Hasta a veces más trágicas. Entonces, en ese sentido, aquí necesitamos realmente crecer también de parte de la conciencia y que el Estado, el gobierno intervenga, digamos, en ese sentido, en una cultura de hospitalidad, como estamos hablando antes, pero sobre todo de protección, ¿no? De cuidado hacia estas personas que únicamente lo que piden es poder pasar sin, digamos, de manera íntegra, sin recibir violencia, abuso y violaciones por un país que relativamente es pequeño, pero sí es complicado a veces para poder llegar hasta México. Entonces, un poco la situación que estamos viviendo nosotros está en esta línea y ojalá realmente el futuro se presente mejor con los pasos que... Aprovechando que está el director de Migración de Honduras, el abogado Alvarenga, ¿algún comentario, algo, padre, que usted quiera sugerir o preguntarle o decirle? A mí se me hace muy interesante, muy importante el hecho de poder escuchar, ¿no? Para mí fue muy revelador lo que estoy escuchando. Ya lo habíamos constantemente y cotidianamente escuchado de parte de los migrantes en su testimonio de pasar por Honduras, esto que estaban comentando. Entonces yo doy fe de que realmente lo que están diciendo es un hecho, ¿no? Son hechos concretos y se nota, digamos, el cambio, ¿no? Y ojalá realmente puedan seguir en eso, porque mi manera de ver la respuesta es, digamos, si nos ponemos a trabajar juntos entre sociedad civil, ciudadanía en general y gobiernos en esta línea, no diría para dar una solución al tema migratorio, porque no es una solución, pero sí es ayudar, apoyar, aliviar sufrimientos y injusticias y sobre todo en algunos casos también salvar vidas de estas personas esos hermanos que sufren. Es interesante, sufren y son víctimas de una injusticia que prácticamente ellos no pidieron y no son, digamos, no son los protagonistas o autores. Entonces, como que doblemente victimizados, ¿no? En ese sentido, por el hecho de ser migrantes y por el hecho de ser víctima, ¿no? Entonces, ser victimizado por el hecho de ser víctima es un poco la realidad que están viviendo ellos, que sienten prácticamente, que transmiten cuando están aquí en un lugar un poquito más resguardado, seguro y familiar, ¿no? Entonces, me encanta escuchar esto realmente y felicidades y ojalá puedan seguir en esta línea, digamos, contagiando también los países que están alrededor de ustedes. Sí. Oh, Sí, wow. tenemos pendiente, sé que acaban de nombrar al nuevo director de migración de Guatemala. Ahorita con el cambio de administración tenemos pendiente de tener un primer acercamiento, además de estar trabajando desde la óptica, desde el Parlacén, desde el Sistema de Integración Centroamericana y desde el OCAM. Hay una reunión pendiente, padre, con las nuevas autoridades migratorias de Guatemala para ver en qué concordamos y cuál va a ser la nueva política migratoria que va a aplicar Guatemala, para ir avanzando en eso, como dice usted, en un trabajo en conjunto, como región y como Centroamérica, para poder garantizar la seguridad de todas estas miles de personas, porque sin importar la política migratoria que se aplique, la inmigración no va a detenerse. Y eso es una realidad, y eso es lo que tenemos que nosotros como región reconocerlo y garantizarle las mejores condiciones a todas estas personas, ya sea en Honduras, en Guatemala, en México o en cualquier parte del mundo, como lo decía el licenciado Tinoco. Este es un fenómeno global, ya que no solo abarca esta región, y debemos de ir encaminando nuestras acciones para fortalecer nuestras capacidades como estados en este fenómeno migratorio. ¿Comentario? Sí, Honduras ha avanzado en los últimos años y con todo este fenómeno que se ha visto con el tema de la atención a los migrantes en tránsito. Debemos de reconocer, como sociedad civil reconocemos, como World Vision reconocemos el hecho de que está más a un enfoque más de protección,
que un enfoque más de seguridad nacional, y eso es lo que hace que los comentarios de todas estas personas que estén transitando, que digan de que Honduras es un país donde se les recibió bien, donde se les atendió bien. Yo creo que eso nos debe orgullecer muchísimo, pues no podemos exigirle a México y Estados Unidos y Guatemala que atiendan bien a nuestros migrantes cuando nosotros mismos no estamos atendiendo bien a los que están aquí. Pero sí, también debemos de reconocer que también somos un país que expulsamos hondureños y hondureños, y si bien es cierto que la migración es un derecho humano, también el derecho de no migrar es también humano, es decir, cómo desde cada gobierno tomamos todas las políticas para que las personas realmente puedan vivir en el lugar donde nacieron, puedan convivir y crecer y desarrollarse, y que miran como su país de origen un país de desarrollo y de crecimiento, para poder evitar de que vayan a migrar de manera forzada y poner en riesgo su vida y la de su familia. Doctor. Coincidimos con todos los panelistas, con el padre Francisco, el gusto de compartir con él estas reflexiones. Mientras los factores que generan migración persistan, los flujos de migración, las cantidades de personas quizás vaya a ir hacia la alza, ¿no? Entonces, ante esa realidad, coincidimos con el licenciado Alan Alvarenga que lo que debe hacerse es prevenir esos abusos, ¿verdad? Y mejorar el trato a los migrantes. Y para eso yo, desde mi perspectiva, propongo que debe generarse un programa de convivencia con los migrantes para promover la diversidad cultural, que abarca no solo los que vienen de afuera, sino hacia adentro también, por toda la riqueza cultural que tenemos como país, y también esa riqueza cultural que viene desde América del Sur, ¿verdad? Y de muchos países de África, del Caribe. Entonces debe promoverse a futuro un programa de convivencia para promover esa diversidad cultural, solo entendiendo que el otro es diferente y que tengo que ver la realidad desde la perspectiva del otro, que es diferente y el que sufre. En esa medida podemos mejorar la convivencia y el trato, que no sea un trato discriminador, ni de rechazo, ni de violencia, sino de respeto al otro, de convivencia pacífica con el otro que viene de afuera, que sufre una realidad muy dura. Desde esa perspectiva, sabemos que el gobierno de la presidenta Castro ha aumentado el presupuesto si se hace una comparación con gobiernos anteriores. Creo que eso es importante y hay que valorar, porque como país tenemos que valorar cuando se hace una acción positiva para atender un problema tan complejo, ¿verdad? Tan excepcional como es la migración de todas estas personas que vienen de América del Sur. Así que compartimos el optimismo con el padre Francisco, que creo que se va en el buen camino, y sobre todo de articular ese esfuerzo con países hermanos como Guatemala, El Salvador y otros países que puedan estar interesados en construir una política global para atender la migración. ¿Abogado Sevilla? Bueno, vemos que la migración como tal ya dejó de ser tanto ese fenómeno espontáneo de vez en cuando, sino una realidad latente que nos vamos a ver día tras día. Sabemos que esto ya quedó para siempre, va a ser nuestro día a día y tenemos que responder. Así como le vamos a responder a los migrantes en tránsito, también tenemos que responderle a los migrantes retornados, que es una población bastante olvidada, invisibilizada. Sabemos que la Secretaría de Relaciones Exteriores ahorita se les dio un aumento de 10 millones para el FOSMI. Entonces esperamos que este fondo sea invertido en esta población que tanto lo necesita. Población hondureña que se ha visto olvidada en el mismo territorio hondureño y que a veces llega a crear ese dolor o ese ardor al ver que a una población extranjera viene, se le apoya, hay muchas organizaciones, muchas instituciones involucradas para darle ese apoyo, y el mismo hondureño es olvidado, nadie le da una ayuda, nadie le lleva una canasta de comida. Entonces vemos y solicitamos a la Cancillería ese trabajo también por nuestros compatriotas aquí en el territorio nacional. Bien, vamos a la parte final del programa. Quiero agradecer al padre Francisco, director de Casa Migrante allá en Guatemala, por su participación esta mañana. Sus conclusiones y
Opiniones finales, padre. Gracias por haber participado acá con nosotros en Canal 11 y Radio Visión Honduras sobre este tema de migración. Gracias de mi parte, porque conocer esto y conocer, digamos, personas que se dedican con pasión, con dedicación, desde su lugar, digamos, de gobernanza y de reflexión y de activismo, se me hace muy enriquecedor también para nuestra lucha aquí, para nuestro servicio constante y diario. Entonces, para mí, conocer esto y conocer a estas personas de ahí de Honduras es un gracias de mi parte, fue muy enriquecedor. Únicamente, sí, reiterar lo que estábamos diciendo antes, poder dar, digamos, seguir en esta línea, porque estas son las esperanzas, ¿no? Nosotros nos damos cuenta cómo en lo que llegan aquí los migrantes, nosotros tenemos desde hace 12 años un módulo de atención en la Fuerza Aérea donde llegan los vuelos de Estados Unidos y de México de migrantes guatemaltecos deportados. Son muchos, son muy frecuentes los vuelos y son muchas las personas que son deportadas. Y nosotros estamos ahí presentes y los que no tienen, no pueden, no saben dónde ir, ahí los hospedamos en nuestra casa para reubicarlos, ayudarlos en su reconstrucción de vida de futuro. Y siempre cuando se encuentran entre las dos migraciones, los de tránsito, que son la mayoría, y los que son deportados, es realmente un intercambio muy enriquecedor, porque unos, los que van en tránsito, cargados de esperanzas, ¿no? A pesar de toda la dificultad, de todas las leyes, todas las fronteras que se cierran siempre más, cargadísimos de esperanza, y sí la voy a hacer a pesar de que. Mientras que los demás que son deportados están, digamos, con una grave falla en su corazón, que es la falta de esperanza, ¿no? O sea, todos prácticamente los caminos cerrados. Y el transmitirse entre ellos la experiencia hace que, digamos, vaya despertando en uno la esperanza y a la prudencia en otros, ¿no? Y se me hace muy interesante esto, porque también nosotros experimentamos lo mismo, ¿no? Cuando hay iniciativas de este tipo, cuando hay, aunque sean pequeñas, aunque sean de unos países, pocos, ¿no? Los que van siguiendo estas líneas humanitarias de atención al migrante, y de protección, creemos, digamos, que esta esperanza vale la pena, porque eso nos transmite también a todos los demás las ganas de vivir cada día en lo cotidiano y servir a los hermanos y hermanas migrantes que van cruzando y vamos hospedando cada día. Muchas gracias al padre Francisco, director de Casa Migrante de Guatemala, por su participación esta mañana. Doctor Marco Tinoco, comentarios finales, por favor. Agradecer al Canal 11 por brindar este espacio de reflexión para generar conciencia sobre estos problemas que sufren los hermanos que vienen de América del Sur y pensar que es posible mejorar el trato hacia las personas que vienen en una situación excepcional y considerar que los problemas se pueden resolver en la medida que todos los sectores de la sociedad se unen para dar soluciones más eficaces. Gracias, Jan. Siempre el llamado a la solidaridad de la población. Siempre digo de que miremos a cada una de estas personas que está transitando por nuestro país como que si fuera nuestro hermano, nuestro primo, nuestro vecino, con aquel que crecimos y que se fue o que se está yendo, que está queriéndose ir y que nos gustaría que lo trataran con dignidad en los otros países a los que se va a estar en tránsito él y de destino. Entonces es ese llamado a la solidaridad de cada uno y cada uno de los hondureños y hondureñas, que demostremos que realmente en Honduras somos un país solidario, que somos un país en los cuales las personas de otras nacionalidades, independientemente su nacionalidad, su estatus migratorios, pueden vivir dignamente acá en nuestras comunidades. Gracias. Abogado. Agradecemos el espacio, y esos espacios son bastante importantes porque así nosotros conocemos la realidad, vemos cómo estamos trabajando desde el lado de sociedad civil y desde el lado de gobierno. Felicitamos al gobierno por su actuación hasta el momento del día de hoy y lo motivamos a seguir trabajando así, en defensa y en protección de los derechos de esta población que tanto los necesita. Igual a las demás secretarías
que se unan a este esfuerzo, que no dejemos al Instituto Nacional de Migración aparte, que no lo veamos como, eso no es de mi interés, eso no es parte mía, como a veces lo encontramos en algunas secretarías de que no, ese no es mi tema. Entonces, que se unan a este esfuerzo, que trabajemos en pro y en defensa de esta población que tanto lo necesita. E igual desde sociedad civil vamos a estar siempre unidos para dar ese respaldo al gobierno, para seguir apoyando y beneficiando a esta población. Bueno, muchas gracias, el abogado Arnulfo Sevilla. Cerramos con el director de Migración, el abogado Alan Alvarenga. Antes de concluir, me gustaría extender mis condolencias a la abogada Rixi Moncada por el fallecimiento de su madre el día de ayer, para acompañarla en este momento difícil. Y para cerrar, Raúl, me gustaría solo contarles una pequeña anécdota que me hizo la presidenta Iris Xiomara al principio de nuestra administración. Me mandó a llamar y yo le fui a dar un reporte de todos los datos, de las cifras que teníamos, históricas, y las cifras que estábamos empezando a registrar en el 2022. Y solo me dijo: Alan, para ahí. Esos números representan una persona, esos números representan una historia humana, una tragedia humana. No solo miremos números, pues, y al final esa creo que es la conclusión. Todas estas estadísticas, yo les puedo decir cuánto hemos cerrado cada año y cuántas son las proyecciones, pero cada una de estas historias se representa una familia, representan un hogar, representan una historia. Y creo que esa ha sido la lección más importante que nos ha dado la presidenta, de darle esa cara humana a la migración, no solo verla de manera estadística, no solo verla de manera de seguridad, sino que ver la migración como un elemento humanitario importante, y cambiar ese enfoque de la intervención. Y un llamado también a la academia, licenciado Tinoco, para que podamos trabajar y nos puedan apoyar a fortalecer las intenciones que tenemos de producir conocimientos para poder prepararnos mejor a futuro también a estos fenómenos migratorios. Estamos nosotros construyendo un centro de estudios migratorios en el INM actualmente, y pues sería de mucho provecho para nosotros poder tener esa colaboración directa con la academia para fortalecer también nuestra institucionalidad y nuestras informaciones y nuestros informes anuales. Muchas gracias al señor director de Migración, don Alan Alvarenga. Así están las cosas en cuanto a los migrantes. Antes de irnos, quiero informarles que Canal 11 estará transmitiendo en exclusiva para Honduras lo que es, a partir del 20 de junio, la Copa América. Si me pones la promoción, por favor, para que la gente sepa de esta importante transmisión, un torneo de América que se va a jugar esta vez en los Estados Unidos. Adelante. Bien, el productor Alan Samayoa a partir del 10 tiene la previa de lo que será esta Copa América, que usted la va a poder vivir aquí a través de Canal 11. Por cierto, ayer los compañeros y compañeras de Hoy es tu Día andaban con las camisetas. Rina, Julio, Dona, Melissa, Doña Concha y Norman están listos para llevarles 3 horas de un gran entretenimiento en Hoy es tu Día. Que estén bien. Gracias.